Saludos, estamos de nuevo en Bogotá, en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, en un programa que hemos denominado Colombianos que hacen patria. De nuevo con empresarios explorando todo lo que sucedió a lo largo de los meses duros de la pandemia, pero desde el punto de vista de experiencias, de lecciones, quizás de oportunidades. Hoy tenemos la grata presencia de una mujer joven, emprendedora, especializada y trabaja en temas de sostenibilidad. Está con nosotros Zaida Abdala. Zaida, saludos, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Ricardo y Claudia, por la invitación. Bien, les voy a contar brevemente sobre Zaida. Es apasionada, en sus propias palabras, por conectar las organizaciones con su propósito a través de la creatividad y el diseño y también la estrategia para crear sostenibilidad. Es una palabra que vamos a usar mucho a lo largo de esta charla, sostenibilidad. Ella estudió diseño industrial en la Universidad Autónoma de Manizales. ¿Tú eres de Manizales? Un poquito más abajito de Manizales. Nací en Marquetalia, Caldas. Ok. Porque mi abuelo árabe viajó por el río Magdalena hasta que llegó hasta ese territorio. Historia para otra sesión. Y luego crecí en Manizales y allá me eduqué. Bueno, y también estudió gerencia de diseño en la Universidad de Buenos Aires. Con ellas vamos a explorar temas interesantes. Zaida Abdala es directora y fundadora de Jelly Shot, grupo con presencia en Bogotá y en todo el país. Es una empresa de diseño y manufactura especializada en el desarrollo de proyectos para la sostenibilidad desde diferentes ángulos del diseño y el pensamiento estratégico. Zaida, hemos empezado estas charlas siempre con una pregunta que es el final del cuento, pero que nos permite, a partir de esa respuesta, profundizar en los temas que nos interesan. Hoy, en este momento en el cual la pandemia, estamos saliendo de ella, empezamos a normalizar nuestra vida, la producción, el comercio, la reactivación económica ya tiene cifras interesantes. ¿Tu emprendimiento, tu empresa, está mejor, igual o peor que antes de la pandemia y por qué? Bueno, excelente pregunta. Mejor, mucho mejor. Hemos crecido bastante, hemos afrontado muchos retos adentro y afuera de la organización, con nuestros clientes y con todo el grupo que tenemos alrededor. Hemos crecido porque somos creatividad y cuando hay caos necesitamos más creatividad y necesitamos más soluciones. Entonces, sin duda es un crecimiento importante el que nos ha representado. En todos los aspectos, no sé si me lo preguntas desde la parte financiera, por supuesto, si me lo preguntas desde la parte humana, aún más, desde las conexiones, desde lo que hemos hecho con el equipo, desde cómo nos hemos transformado y cómo hemos madurado sobre todo, emocionalmente. Bueno, vamos a profundizar en esos temas. Tenemos un interesante auditorio, variado, diverso, un estudiante de primer semestre y dos profesores del CESA. Ellos al final de segundo semestre, discúlpame, con ellos vamos al final a tener una sesión de preguntas y comentarios para enriquecer esta charla con Zaida. Ustedes nacieron en pro de eso que se llama sostenibilidad. Definamos antes que nada sostenibilidad. Gracias, Ricardo. Bueno, la sostenibilidad generalmente, cuando uno dice sostenibilidad, la gente se imagina árboles, animalitos, y sí, es una parte de la sostenibilidad, pero realmente se compone de tres cosas. El factor social, que es la comunidad con la cual yo me estoy conectando, el ambiental, que son esos territorios que afecto con mi cadena productiva, y por supuesto el factor financiero, que es la prosperidad y cómo la comparto. Entonces la sostenibilidad son esos tres círculos, ninguno de ellos más importante que el otro, están muy entrelazados y como organizaciones pues tenemos que aprender a balancearlos.
Si tú me lo permites, cómo producir hoy, cómo crecer hoy sin comprometer los recursos del futuro, de las futuras generaciones, digamos de una manera no solo amigable con el planeta, sino en general con todos los recursos. Así es, pues como empresas y estando inmersos en un ambiente político y económico tenemos que generar desarrollo. Eso es la sostenibilidad, desarrollar, pero desarrollar desde el humano también, desarrollar desde el progreso, no solamente en la tecnología, sino en muchos factores que involucran ser humanos dentro de las organizaciones. Entonces, crecer sin acabar con los recursos, ojalá regenerando en lugar de solo consumiendo. Bien, ustedes en Jelly Shot son un grupo humano, me dijiste que eran 17 personas y con aliados un poco más, 40 personas, dedicadas a trabajar, a hacer consultoría, asesoría en diferentes sectores de la economía. Entonces, me dijiste que estaban en las farmacéuticas, entrenamiento, en entretenimiento, universidades. Miremos los dos aspectos. Uno, cómo se transformaron y por qué están mejor como empresa, este grupo humano. Y dos, exploremos algunos de los sectores en los cuales tú tienes experiencia y digamos podemos darle también una mirada a esos sectores y cómo se transformaron, cómo llegó la digitalización, etcétera. Empecemos con el grupo humano. Ustedes como empresa, como grupo, ¿cómo se transformaron? ¿Por qué hoy están mejor? Bueno, la pandemia llegó con muchos retos. Jelly Shot nació hace 11 años trabajando el aluminio específicamente porque es un material que se puede reciclar infinitamente, entonces vimos que tenía muchísimas posibilidades de aplicarse en múltiples industrias. Desarrollamos procesos productivos para darle acabados a ese material, colores, y que eso nos permitiera reciclarlo infinitamente al final de la cadena productiva y volverlo a insertar en cualquier otra industria. Entonces, nuestro emprendimiento en esa época se enfocó en cómo mejorar esos procesos productivos e innovar en la manufactura, y una vez logramos tenerlos y lograr materiales que estéticamente cumplían con los parámetros de las industrias a las cuales llegábamos como arquitectura, pero también funcionalmente comunicaban para las empresas de alimentos o farmacéuticas, y al tener un proceso más que un producto, empezamos a estar inmersos en muchas industrias y a entender sus problemas de fondo. Entonces, desde desarrollar los elementos de Caracol Televisión para el desafío, hasta trabajar con farmacéuticas. Para Caracol Televisión, ¿qué elementos? Los elementos del set, los elementos… Escudos, toda la indumentaria, todo lo que era de aluminio y metálico, lo trabajamos en ¿Y desde el punto de vista del diseño y de la producción o solo del diseño? Diseño y manufactura. Diseño y manufactura. Laboratorios como Fresenius Medical Care que hacen sueros para diálisis y que necesitan mejorar la comunicación al interior sin aumentar el riesgo de contaminación, o ni siquiera aumentándolo, sin riesgo de contaminación, pues entran la señalización en el aluminio para ayudarle a los colaboradores a entender cuál es el proceso. Empresas como Koala, que es manufacturera en seguridad y salud al interior, también desarrollando objetos que les ayudaran a comunicarse mejor y que al final escalan hasta la marca y hasta los recursos humanos, porque una señal o algo que está puesto, pues está permanentemente diciéndole algo a alguien. Si yo lo involucro y empiezo a crear cultura desde allí, estoy creando un sistema marcario también, ¿cierto? Y estoy modelando una cultura organizacional. Para entender qué les pasó en la pandemia, ¿ustedes cerraron en algún momento como oficina, como empresa? ¿Y qué hicieron durante y cómo volvieron? Listo, entonces crecimos en la manufactura. Este proceso nos trajo muchos servicios de creatividad porque no todo el mundo entendía cómo producir en metal. Entonces nosotros formamos un equipo que atendiera los retos de diseño que tenían nuestros clientes muy diversos. Y luego, a partir de atender y entender esos retos, sumamos un equipo de estrategia. Entonces son 3 escenarios y 3 unidades de negocio actualmente: estrategia, diseño y manufactura. ¿Qué pasó? Que con la pandemia nuestra reacción inmediata fue ayudar, fue unir las empresas que conocíamos, porque tanto proveedores como clientes pues entendíamos muy bien sus cadenas productivas, qué maquinaria tenían, qué material tenían, y empezamos a generar soluciones. Entonces vamos a necesitar superficies que se esterilicen, señalización, vamos a crear campamentos
para la atención médica, ¿qué hay que hacer? Y nos centramos y nos volcamos en eso. Encontramos O sea, se volcaron hacia la soluciones manufactura, sí, para temas de la pandemia, de la o sea, pandemia. derivados de la cuarentena y de la pandemia. De las necesidades que iban a tener especialmente los médicos y el sector salud. ¿Qué pasó? Pues que desafortunadamente también encontramos barreras allí. Nos dimos cuenta que habían personas y grupos que se estaban aprovechando de la necesidad de esas materias primas para sacarle beneficio y aumentaron los precios, y eso con nuestro propósito, que es la sostenibilidad, no vibraba. Entonces dijimos, O sea, había dejémoslo. muchas empresas poniendo sobrecostos a todo lo que vendían por Sí. la urgencia del sector salud y la urgencia de los hospitales. Sí, y ustedes dijeron, no no- voy con eso, y se salieron. Exactamente. Tuvimos casos en que incluso médicos nos llamaban a pedirnos que nosotros les vendiéramos a ellos porque no iba a haber dotación, porque igual se iban a enfermar. O sea, Entonces, eso ustedes fue muy difícil. renunciaron a lo que mejor hacían. Sí. ¿Y qué? ¿Volvieron a empezar de cero o qué No, pasó? no, lo suspendimos. Fue una renuncia difícil porque más allá de mantener la empresa funcionando en manufactura, lo que nos dolía era ver que muchas empresas, 7 empresas más se habían sumado y habían puesto su tecnología a disposición para solucionar rápidamente. Teníamos capacidad de producción, por ejemplo, de tapabocas y muchas cosas. Y ante eso, pues, no éramos capaces de venderles a un valor muy elevado sabiendo que no costaba eso. Entonces los tapabocas importados costaban $10 y nosotros los podíamos sacar a 3.000 pesos. Exacto. A $1. Entonces sí, renunciamos, dijimos suspendemos manufactura, nos vamos a centrar en otro tipo de retos, vamos a acompañar a nuestras industrias en la transformación que se necesita y nos volcamos en todo lo que tenía que ver con estrategia y diseño en nuestros clientes locales y en nuestros clientes internacionales. ¿De qué sectores? Alimentos, farmacéutica, salud desde otros ángulos más, desde la comunicación, tecnología. Y pregunta, ¿también desde el punto de vista de soluciones durante la pandemia y soluciones que fueran, digamos, para el momento? Sí, pues igual todas las empresas tenían que seguir produciendo, solamente que tenían que encontrar nuevas formas de hacerlo, nuevas formas de distribuir, nuevas formas de entrenar el equipo, nuevas formas de generar ingresos y salidas, protocolos nuevos, comunicación nueva, digitalización, cómo trabajamos desde la casa, cómo mantenemos un equipo motivado desde la casa. Antes teníamos empresas que por seguridad no usaban mucho las plataformas tecnológicas para comunicarse, porque todo pues estaba muy centrado en un servidor custodiado con toda la seguridad pues del caso, y ahora todos estaban remotos. Entonces, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo lo logramos? Danos uno o dos ejemplos, un par de ejemplos, digamos, de trabajos que han hecho en este proceso, diría yo, como de innovación, porque la digitalización, claro, la pandemia no creó la digitalización, pero la aceleró en todas las empresas estos procesos. Un par de ejemplos de trabajos que hicieron en digitalización. Bueno, ahora estamos acompañando, por ejemplo, empresas como Global Seguros en procesos de digitalización y de entender cómo van a moverse y cómo van a migrar sus servicios y cómo van a generar nuevos productos. Este es el seguro educativo Sí, para niños. sí, y también basándonos en las necesidades nuevas de los consumidores. Lanzamos una marca en Estados Unidos de alimentos en la mitad de la pandemia. O sea, nació, ¿Cómo creció, fue eso? iba muy bien. Y me imagino que alimento orgánico, quizás. Sí, agricultura regenerativa, orgánico, chocolate, café. Bueno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se involucraron en ese proyecto? Bueno, nosotros venimos trabajando con organizaciones hace 8 años, colombianas, que hacen agricultura regenerativa, empresas que están exportando productos orgánicos. Entonces empezamos a estar en una red de productores agrícolas y de empresas exportadoras, y eso nos llevó a pertenecer en Estados Unidos a una organización grande que gestiona marcas y que las ayuda a escalar. Nosotros somos consultores allá en Estados Unidos y pues ayudamos a las empresas de las industrias saludables en Estados Unidos a crecer desde acá.
pues haciendo gestión de marca, estrategias de marketing, ayudándoles a estructurar muy bien sus narrativas, cómo se cuenta la sostenibilidad, cómo le enseño a los otros sobre sostenibilidad, cómo empodero a las comunidades en sostenibilidad, ¿sí? Porque finalmente hablar de sostenibilidad y conceptualizar una cadena linda y digamos que aspiracional y de impacto es fácil, entre comillas, lo difícil es la ejecución. Cuando tú tienes que transformar la mentalidad de las personas, cuando tú tienes que transformar tu equipo o cuando necesitas contratar un equipo que adicional entienda estos conceptos y trabaje con empatía, se entienda como parte de una unidad y del colectivo, pues es difícil. Y la creatividad es la que ayuda a operacionalizar eso, es la que empieza a ponerse en marcha para decir, ok, necesitamos llegar a una comunidad remota en Kenia o en Santa Marta con ciertas ¿Y necesidades. han trabajado en Kenia, África? Sí. ¿En qué? Bueno, Good Sam, que es una de las marcas con las que trabajamos, estamos trabajando con comunidades de agricultores orgánicos de macadamia. En Kenia. En Kenia. Ok. Y viajamos a escucharlos, a entenderlos, a amarrar toda esa comunicación, a entender luego cuáles son los proyectos que tenemos que devolver, porque si como empresa me comprometo a que una parte de mis ingresos la voy a destinar a proyectos sociales, necesito devolverla bien y necesito devolverla creando progreso, desarrollando capacidades, permitiéndole a la comunidad prosperar, entendiendo su cultura y su entorno y no simplemente yendo a dejar algo creyendo que estoy haciendo el bien y a lo mejor no estoy desarrollando la comunidad como debería. Sí, para ir entendiendo lo que hacen, ¿cuál es el valor que ustedes le aportan a la empresa a través de la asesoría, la consultoría, el trabajo que hacen? ¿Cuál es el valor que le aportan a la empresa en sus productos? Bueno, el valor y lo que nos apasiona hacer, entender la cadena de esas empresas, entender qué sueñan, cuál es su propósito en el fondo más allá de la parte financiera. O sea, es por qué existes tú, compañía, con tus líderes, Sí. qué es lo que quieres dejar como legado, cuál es tu cadena productiva, a quién tocas en ese proceso, desde la gerencia hasta el último agricultor, hasta, ¿cierto? ¿Quiénes son todos los que se involucran y cuál es el impacto que quieres generar? Y cuando entendemos ese modelo, cuando entendemos también en dónde está inmerso, si está en Estados Unidos, en Colombia o en Kenia o en Europa, cuál es ese consumidor al que buscas llegar, qué es lo que a ese consumidor le interesa, amarramos todo eso y empezamos a generar estrategias para escalar el modelo de negocio. Y esas estrategias pueden ser mejorar procesos productivos, aumentar pues, lograr o buscar tener eficiencias en el uso de materias primas, generar alianzas para reciclar materiales, cambiar empaques, rebranding, construir una narrativa de marca que realmente llegue a sus stakeholders según su capacidad de comprender lo que esa compañía está haciendo. Entonces, lo que hacemos es, desde la estrategia, entenderlo todo y luego ayudarle a esos líderes a generar ideas y con creatividad e innovación y con el estado actual de la compañía empezar a generar desarrollos nuevos. Porque la creatividad también debe ser muy realista, debe ser muy, oye, bueno, me encanta lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, pero ¿qué tenemos hoy? ¿Cuánto eres capaz de hacer hoy? Y cómo construimos un modelo que en impacto se vaya volviendo escalable y que deje… Y replicable. Y que deje todo lo que tú quieres dejar como oportunidad. Entonces, dirías tú, o diríamos aquí que, digamos, además de la creatividad, de la innovación, de la sostenibilidad, digamos, son negocios los que ustedes impulsan cuyo eje es el ser humano. Es que el ser humano es el eje de todo. Pero digo, esas necesidades del ser humano, digamos, mirado mucho más allá de la parte comercial o de la parte financiera o del modelo de negocios que uno siempre hace, también mirando el ser humano y su entorno. Sí. Sí, porque mira, muchas cosas nos están pasando hoy como humanidad, estamos en un crecimiento y una transformación increíble. La tecnología está avanzando muy rápido
y nosotros no estamos avanzando tan rápido. Entonces, ¿Nosotros quiénes? los humanos. Los humanos. Entonces, si tú miras todo lo que puede suceder con la inteligencia artificial en los próximos años, la única forma de controlar o de hacer que la inteligencia artificial nos ayude es empezando por conocernos a nosotros mismos y tener gestión de nuestras emociones, porque si no, Sí, a eso me refería nos cuando vamos a hablaba del volver ser manipulables. humano. Sí. Entonces el ser humano necesita, pues, todos necesitamos crecer y avanzar. Y en las organizaciones y en las empresas estamos viviendo la mayor parte de nuestro tiempo productivo, activo. Si las organizaciones no entienden esto, no entienden que tenemos que trabajar para las personas y empezar a construir sostenibilidad del interior de nuestra organización, preocuparnos por sus emociones, darles herramientas para crecer, ayudarles a desarrollar la empatía, porque al final todos somos empáticos y todos tenemos la empatía codificada en nuestro cuerpo. Todos somos creativos. Entonces, si no nos conectamos desde lo humano y desde la conciencia de mí mismo y de lo que yo tengo como efecto en mi cadena, en mi organización, o incluso cuando compro un producto genero un efecto que se va hasta el otro lado del mundo, si yo no soy consciente de eso, pues el desarrollo se va a centrar en, vamos a tener muchísima tecnología, pero unos seres humanos muy tristes y deprimidos y manipulables, se va a centralizar la información en algunos lugares. Entonces, es ese equilibrio que necesitamos buscar. Entonces, nos centramos mucho en las personas porque somos finalmente el instrumento transformador. Somos la única especie en la Tierra que transforma, que crea, que admira la belleza de las cosas. O sea, es una producción con corazón. Con propósito, sí. Con propósito. Y viene de todas partes del cuerpo, el corazón, el cerebro, de los intestinos, todo eso está junto ahí. Y ese propósito, miremoslo, digamos, en tu experiencia de estos meses de pandemia, de estos meses de encierro, de cuarentena, ¿qué sectores te llamó la atención que tuvieron cambios profundos con los que ustedes pudieron trabajar? Todos tuvieron cambios profundos. Puedo decirte que las organizaciones que se adaptaron más rápido fueron las que tenían el propósito más claro y la gente mejor, no entrenada, pero sí mejor seleccionada y Tal vez mejor empoderada. sí, y como con una cultura organizacional más clara. Esas fueron las empresas que lograron navegar entre la incertidumbre y que seguirán navegando entre la incertidumbre de todos los años que vengan y toda la transformación que viene. Vimos, pues, en entretenimiento cancelar muchos programas, vimos en farmacéutica, pues, respuestas ágiles, vimos en educación la frustración de tener campus espectaculares, grandes y divinos. Desocupados. Y desocupados, y bueno, cómo llevamos a todos Y los graduaciones estudiantes. de muchachos, ojalá no le toque a este ilustre estudiante, unos grados desde la casa que, o sea, la emoción se bajó muchos Sí. grados. Sí, y finalmente pues parte de nuestra naturaleza es estar juntos. Y en la educación eso se notaba, ese vacío y esa ausencia. Y bueno, si yo tengo un campus espectacular, ¿cómo hago para que mi gente se conecte y lo ame igual y viva mis valores más allá del campus y de los espacios físicos? Es viva de acuerdo a los valores que la universidad promueve. En alimentos, durísimo bueno, necesitamos más turnos, menos gente, producir igual estaban vendiendo más, estaban creciendo más, algunas innovaciones no funcionaron. Y viste cambios en áreas específicas como, obvio, como digitalización, pero ¿qué otras? Ciberseguridad. Ciberseguridad, ¿qué es eso? Es la protección de todos tus activos digitales. Ok. ¿Avanzó mucho? Sí, porque todo se aceleró y todos nos migramos, todos nos empezamos a mover hacia la digitalización más rápido. Y pues esto implica que tú generes algunas vulnerabilidades. Entonces, sí, no te digo exactamente el nombre de la empresa, pero si tú eres una empresa de alimentos que tiene 5.000 empleados, que nunca trabajaban en la nube porque proteges tus innovaciones llevándolos a un espacio físico donde todo está custodiado, y ahora tienes a toda la Ahora empresa está todo regada. allá Bueno, en ¿cómo se lo llama? protejo? El ciberespacio Sí, pues y la ciberseguridad. sí. Una cosa, digamos, regresando, ahora seguimos con los sectores, regresando a tu empresa, ¿ustedes crecieron?
durante la pandemia? Nosotros crecemos siempre. Pero en la pandemia, ¿cuánto crecieron? Nosotros en la pandemia, Digamos, de marzo del año pasado a ¿en qué ahora. aspecto? Digamos, en facturación, en negocios, en clientes. Sí, nosotros en Estados Unidos nos hicimos aún más fuertes. Pasamos de tener 2 clientes a 15 clientes en Estados Unidos activos permanentemente. La facturación la cuatriplicamos, O sea, crecieron increíblemente en la pandemia. sí, O sea, ustedes dirían hoy, gracias pandemia. sí. ¿Fue por decisiones que ustedes tomaron? ¿Fue por visión que tuvieron como empresarios en Jelly Shot o fue porque los clientes los buscaron? Mira, yo creo que cuando llegan situaciones como estas, si uno está listo, crece. Estábamos listos por el propósito que siempre hemos cosechado y cultivado. Entonces, Recuérdanoslo, ya lo habías dicho, pero recuérdalo. la sostenibilidad es nuestro propósito. Ok. O sea, ayudar, impulsar a que los Progresar, negocios sean cuidar, sostenibles. desarrollar. Entonces, pues con ese potencial creativo que hay en Jelly Shot, más esa idea de hagamos que la creatividad sea una herramienta para transformar positivamente la sociedad, las empresas, los grupos a los que llegamos, no importa el tipo de proyecto. Hemos tenido proyectos desde Desde trabajar en aluminio turismo hasta hasta turismo. Sí. Exacto. Lo importante es el legado que deja ese proyecto y las capacidades que va a instalar para nosotros. Entonces, veníamos madurando en el proceso del emprendimiento cómo hacerlo mejor. Y yo le digo a Jelly Shot que al final tener manufactura para nosotros es como tener un pequeño laboratorio de experimentación propia, porque tenemos que trabajar y educar personas, tenemos que contratar personas en manufactura, nos tenemos que frustrar, nos pasan muchas cosas, pero luego cuando tenemos que entender a nuestros clientes, los entendemos desde la experiencia. Entonces veníamos madurando cómo el propósito de la sostenibilidad es algo que podemos llevar y replicar y dejar como semillitas sembradas en todos esos proyectos. Y cuando llega una pandemia como esta, en la cual estamos todos encerrados, vemos cómo el medio ambiente se recupera, necesitamos generar alternativas más sostenibles, nos empezamos a preocupar. Viene el cambio climático, que es aún más grande y más nos va a retar aún más, ya lo estamos viviendo. Entonces, pues las empresas empiezan a decir, ¿y esto cómo lo hago? Necesito un equipo que venga y me ayude a pensar. Y ahí nos O sea, encontraban tú dirías, la sostenibilidad en el mundo, digamos, a partir de la pandemia creció. La conciencia sobre tener negocios sostenibles creció. Sí. O sea, hay mayor… Viene creciendo, es Viene una creciendo. tendencia. Pero ahora se intensificó. Sí, yo creo que el consumidor final, nosotros como consumidores finales somos más conscientes de la importancia de tomar decisiones más De sostenibles. tener negocios sostenibles. Mira que no solo es el negocio, porque muchas veces yo sé que quieres abordarlo desde el negocio y desde lo que significa para las empresas la sostenibilidad. Sí, todos somos más conscientes, también tenemos unos objetivos de desarrollo sostenibles que todos necesitamos alcanzar y trabajar por ellos, pero lo que te quiero dejar es que también como consumidor hacemos la diferencia en sostenibilidad. Porque si yo le compro chocolate, por ejemplo, a una empresa que trae su chocolate de cadenas que tienen esclavitud en África y no soy consciente de eso, pues cuando le compro le estoy diciendo, sigue haciendo lo mismo, felicitaciones, me encanta tu producto. Así es. Sí, o trabajo infantil o Entonces, que no paga la seguridad social. Entonces, lo que está pasando con la sostenibilidad es que nosotros, los consumidores, no los empresarios, los consumidores nos estamos dando cuenta que nuestras decisiones de compra sí afectan y mandan una señal, y eso obliga a las organizaciones a cambiar, A ser mejores. a ser mejores. Entonces, gracias a eso, muchas organizaciones empiezan a cambiar, porque finalmente el consumidor está cambiando sus hábitos, está preguntando más, te está diciendo, oye, ven Ricardo, ¿y tú dónde compraste eso? ¿Y qué haces con ese empaque cuando yo lo devuelvo? Entonces, te volteo la pregunta. Digamos, el cambio principal de la pandemia o una de sus consecuencias o impactos fue un cambio individual. O sea, mayor conciencia del consumidor respecto de que su decisión de respaldar o de buscar tal o cual producto o hacer tal o cual viaje turístico o no hacerlo,
esa decisión se volvió más consciente en función del planeta y de cuestiones que antes no tenía en cuenta. Sí, yo creo que la pandemia en diferentes niveles y en diferentes escalas nos está enseñando mucho sobre O sostenibilidad. sea, un cambio individual que nos Sí, impactó a todos. sí, porque nos dimos cuenta en la mayoría de los casos que nos hacía falta estar en contacto con la naturaleza, entonces prefiero dejar mi lindo apartamento e irme a vivir a una finca porque necesito estar en medio de la naturaleza, por ejemplo. O el origen del virus y por qué y cómo el posible cambio climático crea este virus que nos afecta. Ver aguas limpias y playas limpias en tiempo récord. Entonces, como humanos, ¿qué es lo que le estamos dejando al planeta? Porque si se acaban las abejas, todo se desbalancea, si los insectos, muchas cosas pasan con diferentes especies que si desaparecen de la Tierra se desbalancea todo. Pero si nosotros no estamos, todo florece, todo está mejor. Entonces, yo como individuo, ¿qué acciones puedo tomar que se conectan? Entonces, sí, al consumidor, no solamente por la pandemia aceleró temas de tecnología, de conciencia en sostenibilidad, de inteligencia emocional, porque estábamos todos encerrados buscando respuestas con nosotros mismos. Entonces, en muchas áreas y en muchas escalas hubo transformación. Las empresas tenemos que empezar a trabajar en aprovechar esto y exponenciarlo. ¿Y lo están aprovechando las empresas? Muchas sí. Pues todos nuestros clientes son clientes que independientemente hoy, si hoy tienen cadenas productivas sostenibles o no, están dando ese paso y están buscando una respuesta y un cómo lo incorporo a mi modelo productivo y cómo me hago más responsable de mi impacto. Si ustedes le llega a un cliente y ustedes en la primera sentada con el cliente evalúan que en sostenibilidad están en cero, cualquier empresa de cualquier sector, usted dice estas personas, esta empresa, este grupo de empresas tiene cero de esos. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? ¿Por dónde se empieza ese camino? Ese es el cliente más difícil, pero es el más chévere de No, todos. por eso, es que ahí es cuando realmente uno hace un aporte porque, ¿Sí? digamos, entre los que ya tienen desarrollo, pues mejorar es perfecto, pero el que no tiene nada… Sí, hemos tenido ese caso, lo tenemos actualmente. Son empresas y es muy bonito porque es como un despertar. Entonces, si tú lo miras desde la parte humana, es como cuando te llega una persona en crisis porque sabe que tiene que cambiar, pero no sabe por dónde empieza a cambiar. No sabe cuál es el primer paso y cuál es la agenda Exacto. y cómo Entonces, organizo mi empresa y cambio la junta directiva o cambio las funciones, creo una ¿cómo mantengo, vicepresidencia. cómo mantengo el flujo de caja, la rentabilidad, todo funcionando perfecto, pero cambio? Entonces, ahí lo primero que hacemos es entender cuál es el propósito de esa organización. Si es una organización que nació solamente por temas financieros, pues cualquier pandemia y cualquier crisis lo puede volcar y darle 3 vueltas y esta empresa no va a tener de dónde agarrarse para seguir adelante. Pero si tú tienes un propósito claro como organización que empiezas a transmitir a tu equipo, Pero ustedes no ayudan a crear ese propósito. ¿sí? Más que crearlo, Bueno, a revelarlo. sí, a revelarlo, a descubrirlo, ¿Sí? a que florezca. Sí, exactamente. Entonces, son casos donde es exigente dependiendo del tamaño de la empresa también, porque si tú tienes una capacidad productiva enorme, ya tienes contratado, pues cambiar todo eso a la sostenibilidad de un día para otro no va a suceder. De hecho, queremos que nos lleguen más empresas así, porque Claro. son las que necesitamos cambiar desde adentro. Y revelar el propósito es porque todas tienen un propósito que va más allá del tema financiero, todas. Todas están tocando muchas personas en su proceso productivo y ahí hay mucho que se puede construir y mucho que se puede dejar. Entonces ¿qué los apasiona? ¿A quién quieren ayudar? ¿Por qué quieren, más que ayudar, con quién se quieren comprometer? Con el desarrollo, con la innovación. La sostenibilidad desde el punto de vista de las empresas agrega valor sin duda, pero ¿cuánto valor agrega, digamos? Las empresas, en términos de su reputación, en términos de sus conexiones con la comunidad en la cual trabaja, mejora. ¿Cuánto mejora? Si tú lo miras desde la parte financiera, la eficiencia es
y la mejora es alta, el impacto es alto, porque el sí. impacto en la parte financiera es alto porque tú empiezas a pensar en optimizar recursos, tener gente más feliz es más productiva. Cómo usas materiales, cómo no descartas materiales, sino que lo devuelves a un aliado o lo reprocesas. Claro, es costoso, es muy difícil, porque hay que unir muchas cosas. Esto es el concepto de economía circular. Cómo hago que todo funcione cerradito dentro de mi organización. Entonces, financieramente, estás aprovechando al máximo todos tus recursos y eso necesariamente se refleja en rentabilidad. Claro. ¿Sí? En la parte humana, pues te estás preocupando por las personas con las que estás trabajando, entendiendo que antes nos decían, cuando llegues a la oficina, los problemas de la casa los dejas en la casa y la oficina no. No, es que somos humanos. O sea, yo no puedo quitarme un problema y dejarlo en la puerta de la oficina. Yo necesito una organización que me ayude a gestionar ese problema o que me dé herramientas para gestionar mis emociones, para ser una mejor persona que va a repercutir en una mejor organización. Entonces son semillitas y son efectos que tiene la sostenibilidad en todas esas áreas, la financiera, las personas y por supuesto el medio ambiente, porque necesitamos ser más simbióticos en nuestra relación con la naturaleza. Estamos en un planeta que es finito y si tú lo miras desde una perspectiva muy alejada, pues somos un planeta que está flotando en medio del universo, todo negro, muchas galaxias, pero no hay otro planeta como nosotros, no lo hemos visto, seguramente hay, no lo sé. No hay para dónde Pero irnos. sí, al final somos humanos, un planeta que respira, que está vivo, que es un organismo que a veces no comprendíamos porque no nos podíamos alejar y verlo, pero estamos profundamente conectados con él. Bueno, querida Zaida, vamos a nuestros amigos del auditorio, vamos a mirar qué comentarios o qué preguntas hay. Así que adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia Santo Domingo y primero felicitarte en verdad porque escuchar empresas que hoy estén haciendo esta labor es de orgullo y de reconocimiento. Y mencionabas algo de transformar la mentalidad de las personas y eso lo conectaba mucho con la pregunta que te hacía Ricardo al llegar a empresas con cero sostenibilidad, porque hoy entendemos que la sostenibilidad sí o sí debe ser parte de la planeación estratégica y de la operación de las organizaciones. ¿Cuál sería esa invitación de Yelishot a aquellas empresas que hoy están en cero sostenibilidad para que cada vez más entiendan que la sostenibilidad va a ayudar a aportar y aquellas que les importa tanto su factor económico, entender que también lo van a tener, pero que va a ser la consecuencia de unas buenas prácticas? ¿Cuál sería esa invitación de Yelishot a aquellas empresas? Gracias. Gracias. Mi invitación es a que empiecen a trabajarla porque es el futuro. O sea, si no migramos a modelos es el presente y el es el futuro. futuro. O sea, si no lo hacen, van a desaparecer. Como ¿Van a organización. desaparecer? Van a desaparecer. ¿Así? Sí. Sí, porque… Te creo. Porque pues necesitamos, a ver, los consumidores empiezan a tener muchas opciones. De hecho, los cambios que vemos en grandes organizaciones hoy es gracias a que están viendo cómo pequeñas empresas que nacieron con el concepto de el cuidado y la responsabilidad social y ambiental desde el fondo, no solamente desde el donar, sino desde el comprometerme, empiezan a quitarles mercado. Y el consumidor, gracias a la tecnología, que eso es una de las cosas buenas que nos ha dejado la tecnología, es que tiene más acceso a la información y a entender el origen de los productos y el origen de las materias primas y qué pasa con las cadenas productivas. Si yo sé que mi camiseta la hizo una persona que está durmiendo al lado de una máquina, pues, ¿será que yo sí quiero patrocinar eso? Ese es mi compromiso. Entonces, con las organizaciones que estamos trabajando, también trabajamos en educación, en despertar esos consumidores para que tomen mejores decisiones y eso va a hacer que al final tengamos todos que cambiar, porque es la única vía que tenemos para vivir sosteniblemente, o sea, para seguir habitando la Tierra, porque el riesgo de la humanidad es que nos vamos a extinguir si seguimos operando como estamos operando. Claro. Entonces, si queremos seguir viviendo en la Tierra, necesitamos encontrar una nueva forma y mejores formas de
armonizarnos con ella, no estamos separados de la naturaleza. Y eso implica que la sostenibilidad no sea un término que se vuelva moda o que si yo ya sé que a mi consumidor le interesa la sostenibilidad, entonces voy a poner florecitas en mis empaques para que vean lo lindo y sostenible que soy. No, es realmente cuál es mi contribución de fondo y cómo cambio mi modelo para poder hacerlo y lograrlo e inspirar a otros y dejar herramientas para que nuevos emprendedores, nuevos empresarios sigan generando más transformación. Y la tecnología nos permite entender qué está pasando, tanto positivo como negativo. El discernimiento y la inteligencia emocional que tengamos como organización y con nuestra conciencia colectiva es el que hace que hagamos la diferencia. Entonces mi consejo es cambien ya, o sea, empecemos ya, porque es un camino largo y no se hace de la noche a la mañana. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Adelante. Bueno, muchas gracias, Zaida, muchas gracias, Ricardo. Adelante. Durante el tiempo que nos estuviste compartiendo mencionaste dos cosas que me impactaron mucho. La primera, decías que nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza es trabajar en conjunto. Y otra palabra que me conectó bastante fue el cuidado. Y sin duda, este tiempo que vivimos produjo muchas transformaciones, aceleraciones también, por ejemplo, en el tema digital, pero también creó brechas. Entonces, me gustaría conocer un mensaje tuyo a nosotros como estudiantes, profesores, pero también como universidad, como sociedad, desde el cuidado, ¿cuál es nuestro rol también para generar esa conexión, esos puentes para cerrar brechas de género, brechas digitales, brechas económicas y aún brechas culturales que también nos impactaron mucho? Gracias. Muchas gracias. Bueno, la pandemia es algo que nos está pasando. Cómo nos afecta depende de nosotros. O sea, es nuestra decisión lo que va a suceder después de la pandemia. Y en el tema de brechas, Ahora, pues, lo que está sucediendo ahora. Sí. Y hay muchas cosas, pues el manejo político que tuvimos con la pandemia no fue precisamente el más empático y amoroso, ¿cierto? Tuvimos muchos conflictos y muchos temas ahí complicados de manejar. En países como el nuestro, la desigualdad se nota aún más después de la pandemia, pero cómo como seres humanos nos preocupamos y cómo cuidamos a los otros es nuestra decisión individual. Sí nos dimos cuenta de lo conectados que estamos y de cómo cada persona, con una decisión tan sencilla como me pongo un tapabocas y me lavo las manos y me quedo juicioso en la casa, puede afectar toda una comunidad. Y la vida es la que está en riesgo porque sigue la pandemia. Entonces, es importante que nos demos cuenta de lo conectados que estamos como individuos, así estemos en un sistema que parece que no nos afecta la colectividad. Entonces, como individuos, el llamado es a ser más conscientes y más responsables en todo lo que hago, porque cada cosa que hago está generando un efecto mayor a una escala mayor. Todo importa. Sí, todo importa. Todo importa. Porque mira, de verdad, con uno de los clientes que trabajamos, vimos cómo hay muchos problemas en el tema del chocolate en África y en esas cadenas donde hay niños esclavos que trabajan con chocolate en África. Pero tú como consumidor vas a la góndola y no sabes el origen de esos productos. Tú compras el que más te gusta o el empaque más bonito, por lo que sea que te llame la atención, por los macros o no sé. Pero el origen importa, porque tú puedes estar alargando una cadena de algo que no está bien. Entonces tenemos que ser más conscientes de nuestras decisiones individuales porque al final nos impactan colectivamente y pues nuestra naturaleza es vivir juntos y así es como hemos crecido y hemos evolucionado. Somos una especie, la única especie que se agrupó en semejante cantidad de personas en una misma ciudad. De hecho, la fundación de Ellen MacArthur proyecta que para el 2050 el 70% de los recursos naturales de la Tierra se van a consumir en las ciudades y las ciudades representan el 2% de la superficie de la Tierra. O sea, imagínense el nivel increíble de consumo que tenemos nosotros como sociedad. ¿Para qué? Eso de verdad, ¿por qué lo hacemos?
Entonces, cambiar nuestros hábitos individuales hacen que cambien los hábitos colectivos, hacen que se obligue a las organizaciones a cambiar y todo lo que hemos construido como sociedad para cuidarnos mejor y para ser felices, porque al final ese es nuestro propósito, ser feliz, experimentar la vida y ser feliz, conocernos. Así es. ¿Sí? ¿Te Tal cual. conoces? Trato de conocerme. Dale. Todos los días buscamos conocernos más. ¿Esa era? Lo que pasa es que una de las preocupaciones más grandes con el tema de la tecnología es que te conoces mejor tú que lo que te conoce la tecnología a ti. Espero. Porque hay mucha información tuya en la nube y alguien está siendo dueño de esa información Claro. y te puede manipular. Claro. La única forma de que no te manipule es que tú te conozcas mejor. Estoy de Y tal acuerdo. vez nos estamos quedando tarde en la educación para poder desarrollar todas esas habilidades blandas, pero también educar para crear, para innovar, para ser más sostenibles, para poder entendernos como parte de un colectivo que genera y que tiene un efecto en la tierra, porque al final la tierra somos uno con ella. Solamente que ella no nos puede decir, oye, no estoy de acuerdo con ese químico que me vas a botar al río, pero lo hacemos. Entonces esa conciencia individual es la que necesitamos que se empiece a trabajar y que las organizaciones tienen un gran poder para empezar a transformar grandes grupos y pequeños, porque también una pequeña empresa puede tener 20 personas, 30, 50, y si empezamos a trabajar con ellas, eso se va exponenciando y se va multiplicando en sus núcleos familiares, ¿sí? Entonces es despertarnos los unos a los otros y luego empezar a crear para ser más balanceados y más felices y sostenibles. De acuerdo. Adelante nuestro estudiante de segundo semestre del CESA. Bueno, pues yo soy Juan Camilo Giraldo. Gracias. Pues mi pregunta es, teniendo en cuenta como toda esa aceleración que se ha dado pues a causa de que la gente es más consciente en temas de sostenibilidad, ¿dónde ves tu empresa en el largo plazo? Gracias. Bueno, en el largo plazo, te digo que en el presente estamos haciendo el largo plazo y confiamos que será un largo plazo muy amarrado a nuestro propósito. Nuestro presente es ayudar a las organizaciones a escalar desde la sostenibilidad con responsabilidad y ese es nuestro futuro. Donde haya impacto positivo, nosotros vamos a estar. Atendemos cada vez proyectos más grandes, trabajamos con proyectos con retos cada vez más grandes, esos son los que nos apasionan. Actualmente nosotros trabajamos con empresas en México, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Suiza, en Canadá. Tuvimos la oportunidad de visitar algunas cadenas productivas en África. Entonces, a largo plazo es conectando el propósito de las organizaciones, seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir poniendo la creatividad y la estrategia en la mesa para las organizaciones que quieren transformar y el impacto pequeño o grande es el que importa. O sea, el tamaño no importa, lo que importa es que sea positivo. Entonces, entre más aprendamos a hacer el cambio positivo a pequeña o gran escala, más felices vamos a ser y más vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ese es el futuro, ese es el presente y ese es el futuro de Jelly Shot hoy. Al comienzo te pregunté si la empresa estaba mejor, igual o peor. Y entiendo que, digamos, los retos y las responsabilidades derivadas de ser más conscientes. Porque, digamos, al final, si solo somos más conscientes, es importante, pero no es suficiente. Debe haber, digamos, una acción, algo concreto que le dé tren de aterrizaje a esa conciencia que tuvimos o que adquirimos y en las empresas que se tomen decisiones para la sostenibilidad, en fin. El mundo, no ya tu empresa, después de la pandemia, ¿es mejor, igual o peor? Es una pregunta muy abierta para un mundo tan diverso.
Pero digo, de tu experiencia, porque dijiste que han trabajado con clientes en 3 continentes distintos, ¿cómo lo ves? Pues yo me quiero mantener positiva, me quiero mantener que el mundo sea mejor y que aprendamos. ¿Pero como deseo o como realidad? Es que el mundo, independientemente de la pandemia, hoy tiene muchas complejidades Es cierto. y estamos en muchos procesos muy diversos, con cambios y con diferencias muy importantes. Lo que le está pasando al consumidor en Estados Unidos es muy diferente a lo que está pasando en Ghana, por ejemplo, que es completamente opuesto. Entonces, sí sé que seguimos evolucionando, sí creo que el mundo y que nosotros, pues de estas pandemias y de estas crisis siempre llegamos a algo mejor o que creemos que es mejor, pero depende de nuestras decisiones, finalmente. Depende de lo que hagamos, Depende de lo que hagamos. si tomamos acciones. Bueno, pues hoy estuvimos con Zaida Abdala, emprendedora, innovadora, impulsora de sostenibilidad, ¿te gusta? Oye, me encanta y quiero decirte que es muy difícil. O sea, esto suena todo muy hermoso, suena lindo, en la ejecución es muy difícil, necesita mucho compromiso, mucha dedicación, mucha disciplina, persistencia, muchas personas conectadas. Y pues mi invitación siempre será demos ese pequeño paso hacia adelante para que la sostenibilidad sea parte de la operación y no un plus. Es que todos deberíamos ser sostenibles. Como seres humanos también. Es que ya somos sostenibles porque, pues, Bueno, o sea, tú como ser No humano, tanto. como individuo, estás hecho sí, sí. de naturaleza. Te devuelves a la tierra. Tenemos siempre la posibilidad de renacer, de empezar de nuevo, de mejorar. Sí. Y sobre todo cuando hay caos es cuando más oportunidades tenemos de inventarnos o reinventarnos. De reinventarnos. Y sobre todo, todos somos creativos, estamos creando nuestro futuro permanentemente, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Hoy estamos modelando el Ricardo de mañana. ¿sí? Así es. Entonces, ser conscientes de que somos creativos y que estamos creando permanentemente es fundamental para evolucionar. Tú creas la persona que tú quieres ser y creas la organización que quieres tener. Claro, y en esa, digamos, yo en eso soy más allá de ser optimista, soy realista y veo, lo hemos visto en estas charlas que hemos tenido yo también trabajo con clientes, yo veo no solo una conciencia, digamos, más clara en temas de cooperación, de sostenibilidad, de trabajo en conjunto, ese tema de que nadie se salva solo. La pandemia nos enseñó de que nadie se salva solo. O sea, si mi vecino, si la persona que trabaja conmigo, si un miembro de mi familia tiene problemas, los problemas no son de ellos, son míos, ¿no? Más allá de eso, también entiendo que hay una fuerza creadora nueva, y eso es lo que me emociona, una fuerza creadora nueva en las empresas, en la gente joven, digamos, en el siguiente paso y el de más allá, que son pasos todos de tomar decisiones más conscientes, más en función de la sostenibilidad y son cosas emocionantes. Lo que se está haciendo en algunas empresas del sector agropecuario, la producción de comida, en fin. De manera que optimista pero realista. ¿Tú? Realista y optimista. Sí. Sí, porque hay que trabajar, Sí, hay sí, mucho sí. que hacer Hay mucho que hacer. y nos tenemos que centrar en los otros, dejar de vernos tanto tan individualistas y tan yo qué hago, yo qué beneficio tengo, yo cómo, no, y también el otro. Porque con la pandemia nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos, de lo conectados que estamos y vienen más cosas con el cambio climático. Entonces, cuando empecemos a tener personas desplazadas, ya tenemos personas desplazadas por muchas situaciones. Ya tú vas a Necoclío y hay 800 personas diarias llegando en embarcaciones. Y desde la individualidad, ¿cómo eres empático con esas personas? ¿Cómo hacemos para solucionar? Porque al final somos una especie en una
bolita que está flotando en el universo y no tenemos para dónde más irnos. Aquí nos quedamos. Sí, esperemos. Bueno, muchas gracias, Zaida Abdallah de Jelly Shot, a nuestros profesores y estudiantes. Y seguimos con este proceso de entender lo que nos ha pasado y cómo a partir de allí inspirar, porque esto inspira. Cada vez que nos sentamos aquí a conversar tenemos motivos de inspiración. Zaida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias al Colegio de Estudios Superiores de Administración, al CESA por la invitación, a ustedes, Claudia, Ricardo, Santiago, Juan Camilo. Gracias a ustedes. Hay que trabajar mucho para generar esa transformación que queremos. Así que gracias por abrir estos espacios y hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.